con las escrituras, con nuestros estudios del día jueves. Y quiero invitarle que por favor abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Voy a leer el verso 16 y 17, por favor. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Primera de Corintios capítulo 9, verso 16 al 17 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Amén. Hoy vamos a hablar, nuestro tema se titula La necesidad de la predicación, la necesidad de predicar el evangelio. Como usted recuerda, la semana pasada estuvimos hablando de quién irá. La pregunta del profeta Isaías: ¿quién irá por nosotros? Y esa pregunta la contestamos porque el mismo Espíritu, que es el que está con nosotros, es el mismo Espíritu que nos dice a nosotros qué es lo que debemos hacer y que nos hace levantar la mano cuando hay que venir al día de mantenimiento. Aleluya. El que nos hace levantar la mano para decirle al Señor: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Ese fue el espíritu que le puso a Isaías, que pudiera decir: heme aquí. Y fue exactamente el mismo espíritu el que le puso al Señor Jesucristo: heme aquí, Señor, yo iré por nosotros. De tal manera que ahora nos vamos a introducir a esa parte de la función del enviado, que tiene que ver con la predicación. Y al consultar o a revisar en las escrituras, el apóstol Pablo es uno de los de los hombres que más resaltan en cuanto a la predicación del evangelio. Está claro que la obra de trabajo que hizo el apóstol Pablo es indudablemente, hermano, grandísima. Superó a cientos y a miles de predicadores en el mundo entero, tanto en el pasado como en el presente. Abarcó áreas de predicación que son difíciles realmente de abarcar, sobre todo en aquel tiempo que no se tenía tecnología, no se tenía equipo de sonido, no se tenía equipo de transporte tan avanzados como el que hoy tenemos. Y sin embargo, la Biblia nos da a entender que toda Asia fue predicada con el evangelio de Jesucristo a través del apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el texto que acabamos de leer, él habla de la necesidad impuesta que él tiene. Y esa necesidad impuesta no es como una obligación forzada por Dios, sino más bien una obligación que uno acepta voluntariamente, porque el Espíritu de Dios te ha llamado y te está invitando a que lo hagas. Es el famoso, usted recuerda, es el famoso sígueme del Señor Jesús. Sígueme. Ese llamado es una invitación voluntaria, no es una invitación forzada. Y de la misma manera es la invitación a ir a predicar y a hablar del evangelio. Por supuesto, rápidamente usted dirá: bueno, entonces va a hablar de predicadores. Pero la verdad es que la invitación a hablar del Señor no es solo para predicadores, es para toda criatura que ha nacido de nuevo. Por eso la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Señor,
¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Si usted ha sido rescatado del infierno, si usted ha sido rescatado de las tinieblas, usted es un llamado a hablar de las virtudes de Dios. Y eso es predicar. Eso es hablar del Señor. Sea que predique con un micrófono, sea que predique con un megáfono, o sea que predique sin nada. Usted y yo somos llamados a hablar del Señor. Amén, amados. Entonces quiero mostrarle, sin lugar a duda, que el apóstol Pablo había entendido que este trabajo no se trata de ganar, no se trata de hacer riquezas, no se trata de hacer famoso, no se trata de alcanzar sus propios intereses. Por eso él mismo expresa, si me acompaña a Filipenses, capítulo 3, verso 8, él da a entender el sentir que él abrigaba, que él abrazaba en conocer más a Dios y en trabajar para Dios. Y mire lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 8. Dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Ese es el sentir de un verdadero hombre y de una verdadera mujer que ha sido trasladada de las tinieblas a la luz de Dios. Es el sentir de dejar atrás todo su pasado, toda su vida antigua y aún las cosas más valiosas que uno puede tener, si es necesario, también dejarlas atrás. Saulo tuvo que dejar atrás su posición de fariseo. Tuvo que dejar atrás su posición de un hombre posiblemente en un alto nivel de esa sociedad farisaica. Tuvo que dejarla atrás. Y desde ya él ya traía inclusive la pasión por trabajar por el Señor, solo que estaba equivocado en lo que hacía primero. Lo primero que hacía era arrestar cristianos. Lo primero que hacía era arrastrar cristianos y llevarlos a la cárcel. Y según él, lo estaba haciendo para Dios. Y lo hacía con tanta pasión, hermano, que a saber a cuántos metió a la cárcel y a saber a cuántos mataron por causa de él. Sin embargo, cuando se convirtió al Señor, Pablo dice: todo lo que yo tenía, todo lo que yo era, todo lo que yo poseía, lo tengo por basura. ¿Cuántos dicen amén? Eso nos habla, hermanos, de el despojarnos de nosotros mismos para poder buscar al Señor. Pero déjenme compartirle esta noche por lo menos 3 elementos de esta necesidad de predicar. Número 1, la gloria de la predicación. Ese es número 1. Número 2, vamos a hablar acerca del deber de predicar. Y número 3, vamos a hablar acerca de las consecuencias de cuando uno no predica. Aleluya. Póngale atención a ese punto, porque las 2 primeras son interesantes, pero la última está como algo cardíaca. Aleluya. Así que acompáñenme por favor a las Escrituras y veamos en primer lugar la gloria de la predicación. Y en Hechos capítulo 18, verso 5, nos habla acerca de los discípulos que predicaban el evangelio. Y dice así: y cuando, 18:5 de Hechos, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba, oiga, esta expresión es especial. Pablo estaba entregado por entero
a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esa expresión estaba entregado, no sé qué idea se le viene a la mente, pero la expresión estaba entregado, es que su pasión, su prioridad, lo que más le importaba era predicar el evangelio. No había otra cosa. Para él no había otra cosa más que la predicación del evangelio. ¿De dónde nació ese sentimiento que Pablo tenía? Bueno, lo tuvo nuestro Salvador cuando él vino a la tierra. Allá estaba, hermano, predicando o compartiendo, sea predicando a multitudes o sea predicando a una sola persona. Lo hacían con tanta pasión, hermano, como cuando le estaban predicando a cientos. Nunca se me olvida a mí un consejo que me dio un pastor muy, muy querido, muy apreciado mío. Hace años me dijo: mira, Balmore, te voy a dar un consejo. Y el consejo es que cuando tú tengas mucha gente para predicarle, hazlo con todo tu corazón. Hazlo con todas tus fuerzas. Hazlo como que tienes a reventar el lugar de gente. Y cuando solo aparezcan 4 en el culto, 5 en el culto, vuelve a predicar con la misma pasión como cuando está llena la iglesia. Y ese consejo se me quedó grabado, hermano. Se me quedó grabado porque muchas veces nuestro mensaje depende de los ambientes, depende de cuánto vinieron. Y qué especial es el Señor, hermano, que en la historia o en la preparación para uno del trabajo en el ministerio, lo hace pasar Dios por diferentes etapas. A veces se llena la iglesia, a veces lo invitan a algún lugar donde es grandísimo para predicar, pero también lo hace pasar Dios por etapas donde ni uno solo de la iglesia llegó a la iglesia. Y yo recuerdo haber pasado por esas etapas. Yo recuerdo muy bien. Por lo menos me recuerdo de 2 ocasiones. Una en El Salvador, en un lugar llamado San Miguel, donde el Señor me permitió ayudar al obrero que estaba comenzando la obra. Y en esa ocasión no llegó absolutamente nadie. Ya habíamos puesto la silla, ya habíamos puesto el equipo, ya habíamos puesto todo. Y yo era el guitarrista, se imagina. Ya charranganeaba yo la guitarra ahí, cantaba. Nunca ha sido mi fuerte eso, pero alguien lo tenía que hacer. Y el obrero me dijo: usted déle, hermano. Y yo le daba. Pero resulta que ya estábamos listos y él estaba listo para el mensaje del Señor. Pero resulta que no llegó nadie. Nadie. Solo nosotros parados ahí esperando y no llegó nadie. Sorprendentemente, el obrero me dijo: haga un favor, hermano Balmore. Sí, hermano, ¿qué hacemos? Nos sentamos, desbaratamos todo esto. Y él me dijo: no, vamos a hacer el culto. Empiece a cantar usted. Y empezamos a cantar, solo nosotros. En el ambiente espiritual de Dios que se movió, terminamos tirados, la familia del obrero y mi familia. Terminamos tirados en el piso, pidiéndole a Dios misericordia. Señor, esta es tu obra y queremos hacer lo mejor para ti. Nunca se me olvida esa experiencia. Porque sea que haya multitudes o solo haya una familia, el Dios de los cielos llega a oír lo que le está cantando su pueblo y su corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Yo estoy más que seguro que cualquiera hubiera dicho: no, yo ya no vuelvo a esto, ya no vuelvo a venir. Por si se me olvidaba, me volvió a pasar aquí. Aleluya. Después de 8 años de ministerio allá en El Salvador, venimos para acá y en un culto en Pasadena, cuando estábamos
o Pasadena, cuando estábamos comenzando, no llegó nadie tampoco. Solo que ahora yo era el obrero. Yo era el pastor enviado. Y mi director de alabanza estaba ahí, el hermano Amado, el que está allá en Maryland. Él estaba ahí y me preguntó: hermano, ¿y qué hacemos? ¿Desbaratamos? No, le dije yo, vamos a hacer culto. Y se puso a cantar. Y bueno, usted sabe la historia. Dios te hace pasar por diferentes etapas para que sepas que sean muchos o sean pocos, Dios respalda su obra, porque Él sigue siendo fiel. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La gloria de la predicación consiste no en quién predica, sino de quién se predica. La gloria de la predicación consiste no en quienes están, sino quien llega del cielo. La gloria de la predicación no está, hermano, en quienes reciben, sino quienes dan, que es Dios. El gloriarse del evangelio no consiste en cómo prediqué yo, o cómo estuvo la alabanza, o qué bonito estuvo el culto. No, la gloria de la predicación y del culto es que Dios estuvo con nosotros, que Dios se movió, que Dios visitó, que Dios bendijo, que Dios llenó. Él es el que se lleva la gloria. Pablo lo había entendido, por eso dice en el texto que leímos: no tengo yo de qué gloriarme. Como diciendo, mi pasión es predicar, pero yo no me llevo ninguna gloria de esto. Esa es la gloria de la predicación, que el Señor se lleve toda la gloria y toda la honra. ¿Cuántos dicen amén? Veamos un texto más. Primera de Corintios capítulo 2 verso 4. Note por favor lo que dice en este texto. Primera de Corintios 2:4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Oiga, en otras palabras, Pablo está tratando de dejar claro que no, la predicación no consiste en hablar bonito. La predicación no consiste en dar palabras que sean exquisitas, con un vocabulario exquisito, aunque ayuda y sirve. Pero no es eso lo importante. Lo importante es que Dios demuestre que Él sigue siendo poderoso. Lo importante es que Él siga demostrando que Él es el que abre el corazón de las personas. Lo importante es que Él siga demostrando que su espíritu y su poder se siguen moviendo de la misma manera que hace 2000 años. ¿Por qué? Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos seguirá siendo el mismo. Esa es la gloria de la predicación. La gloria de la predicación es que Dios te use. Esa es la gloria de la predicación. Que cuando tú hables, la gente te oiga, pero no porque solo hablaste bonito, sino porque llevas espíritu en lo que estás hablando. Llevas respaldo de Dios. Llevas una palabra de vida. Llevas una palabra que va a impactar el corazón del necesitado, del hambriento, del pobre, del angustiado, y llegue una palabra a su corazón. Pero al final del día, si ves que alguien recibe, si ves que alguien es bendecido, tú y yo debemos de entender que no fuimos nosotros, fue el Espíritu Santo del Señor. Eso es importante, hermano, porque en eso consiste la gloria de la predicación. En que el Espíritu de Dios se mueva cuando usted y yo hablemos del Señor. Amén, hermano. Leemos un versículo más. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 17. La gloria de la predicación consiste en que cuando más lo necesitas, Él te da la fuerza para seguir predicando. Dice segunda de Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles, oiga, todos los gentiles oyesen, y así
fui librado de la boca del león. Fíjese que es interesante que al apóstol Pablo no lo detenía nada ni nadie para predicar el evangelio de Jesucristo. Estaba en la cárcel y se ponía a predicar. Estaba en las sinagogas y predicaba. Estaba en estadios y predicaba. No importa la condición que tenía, e inclusive a veces en medio de la debilidad él predicaba, y esa predicación venía de la fortaleza que viene del Dios de los cielos. La gloria de la predicación consiste que aún en medio de tu debilidad te puede dar la fuerza para que hagas el trabajo de Dios. Qué glorioso es, hermano, que cuando se te acaban las fuerzas, entonces comienzan las fuerzas de Dios. Qué maravilla, ¿no le parece? Qué maravilla que cuando usted y yo podemos decir, hermano, es que ya no aguanto, ya no puedo, se me acabaron las fuerzas. No te preocupes, Dios tiene muchas más para darte, pero es la fuerza del Señor. Entonces note por favor, que la gloria de la predicación consiste en que Dios se mueve en su palabra. Consiste en que te dan nuevas fuerzas. Consiste en que las palabras que salen de tu boca son vida de parte de Dios y la gente puede recibir. En eso consiste la verdadera predicación. La gloria de la predicación. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. El segundo elemento es el deber de predicar. Está claro que el llamado a predicar es para todos. El llamado a hablar del Señor es para todos. Primera de Corintios 9:16. Voy a volver a usar este versículo para usar las palabras que el apóstol Pablo usa allí, diciendo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Aunque el deber de predicar es de todos, no todos sienten la necesidad de predicar. Fíjese. Aunque el llamado a predicar es para todos, no todos sienten esa necesidad que el apóstol Pablo dice. Me es impuesta la necesidad. Y vuelvo a repetir, esta imposición no es una imposición a la fuerza, es una invitación voluntaria que uno acepta del llamado del Señor. Pero este elemento es importante. ¿Usted siente la necesidad de hablar de Dios, hermano, o no? ¿Usted siente que el Espíritu de Dios le ha hecho un llamado para que hable de Él? Vuelvo a repetir, ese llamado es para todos los que hemos salido de las tinieblas y estamos ahora en la luz. Hermano, ¿será que es para todos? ¿De qué sirve una lámpara escondida? Jesús lo dijo, nosotros somos la luz de esta tierra, y por lo tanto la luz que hay en ti no puede ser escondida, o no debe de ser escondida. La luz es para que ilumine, la luz es para que alumbre y para que los hombres puedan ver la gloria de Dios en tu vida, de tal manera que puedan buscar al Señor. ¿Y cuál es esa luz? La luz de Jesucristo, la luz de la verdad del Señor. En ese mismo pasaje, en el verso 17, si podemos buscarlo ahí, hermanos, en el verso 17, Primera de Corintios 9, verso 17, me encanta cómo el apóstol Pablo da a entender que hay dos opciones las que uno debe de tomar. La opción de predicarlo o de anunciar voluntariamente, o de todos modos hacerlo. Y el verso 17 dice: por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces uno puede predicar a las buenas o a las malas. Aleluya.
O sea que uno puede anunciar el evangelio alegre de hacerlo o bravo de hacerlo. Solo a mí me mandan. Como cuando lo mandaban a comprar las tortillas en la casa. ¿Se acuerda? Cuando lo mandaban a uno y uno salía pataleando de la casa. Sí, solo a mí me manda, que yo no sé por qué. Y va toda la calle. ¿Por qué no mandan a mi hermano? Y él, de 2 meses el muchachito. Y allá va uno renegando. De todos modos lo fue a hacer, ¿va? Renegando, pero lo fue a hacer. Pero ¿qué recompensa tuvo eso? En los cielos. En los cielos, ¿qué recompensa tuvo? Bueno, su recompensa es que comió tortillas, ¿va? Ahí en la casa. Le alcanzó para darle tortilla. Pero allá en el cielo que se cuentan cada una de las cosas que nosotros hacemos. Como está escrito, honra a tu padre y a tu madre. Todo lo que haces de buena voluntad, honra a tus padres y tiene recompensa. Pero todo lo que haces de mala gana, no honra a tus padres y no te da nada. No te da nada. Entonces, así es esto del evangelio. Y no solo me refiero a la predicación del evangelio. Todo lo que hacemos para el Señor, si lo hacemos de buena voluntad, vamos a tener bendición y recompensa del Señor. Pero si lo hacemos molestos, incómodos, enojados, no vamos a recibir el regalo y la recompensa que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Con razón el apóstol Pablo tenía este sentir. Señor, me es impuesta la necesidad de predicar. Me es impuesta la necesidad de hablar de ti. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, hermano. Porque el Señor permite que nos acerquemos o que se acerque gente a la cual tú y yo podemos hablarle del evangelio. Pero cuando no lo hacemos es porque no tenemos impuesta la necesidad. Es porque pensamos que es trabajo de otro. Alguien lo tiene que hacer. De todos modos, Dios es soberano. Alguien va a ser usado para que le lleve el evangelio. Y ciertamente así es. Pero nosotros nos quedamos sin recompensa. Nosotros nos quedamos sin premio. Otro tendrá tu premio. Por eso la Biblia habla de que nadie quite tu corona. Nadie quite tu corona. Nadie se lleve el premio que estaba destinado, estaba dispuesto para ti o para mí y que sea tomado por otro. Entonces, esto nos lleva a revisar nuestro interés o nuestro deber de lo que estamos hablando de parte del Señor. Veamos un versículo más, por favor. Romanos capítulo 15, verso 20. Romanos capítulo 15, versículo 20. Mire lo que dice el apóstol Pablo nuevamente. Recuerde que estamos estudiando al apóstol Pablo y su necesidad de predicar el evangelio. Y él dice el verso 20: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esto nos lleva a una tremenda verdad. No evangelice los que ya están evangelizados, hermano. Aleluya. Eso es tremendo. ¿Para qué va a evangelizar a los que ya están en las iglesias? Ni siquiera debe de sacarlos de las iglesias para decirles: venite a la mía, está mejor. No se trata de eso, hermano. No se trata de sacar de una pecera para meter a otra pecera. No hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a 2 tipos de personas: a los inconversos que no conocen nada de Jesucristo y están perdidos en sus almas. Número 2, estamos llamados a invitar a aquellos que se perdieron del camino del evangelio, a los que están caídos, aquellos que les dicen: mire, es que yo era cristiano, yo iba a la iglesia, pero ahora estoy caído, ahora no voy a ningún lado. A eso sí,
A eso sí evangelícelo, a eso sí háblele del Señor. ¿Por qué? Porque no se están congregando, porque no están yendo a ningún lado. Pero Pablo enseña de una manera maravillosa. Se esforzó en predicar en solo gente que no tenía fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque no quiero, dice él, no quiero edificar sobre un fundamento ajeno. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Debemos ser cuidadosos como creyentes a quien invitamos a la iglesia. Si no se está congregando, invítelo. Si está perdido, invítelo. Si está en otra iglesia, déjelo allí en la iglesia. Y más bien invítelo a que sea fiel en su iglesia, que no falte a su iglesia. Eso es lo mejor que podemos hacer. A eso nos ha llamado el Señor. Pero note, Pablo se esforzó. Aquí nos da una palabra interesante. Se esforzó en predicar el evangelio. ¿Cuánto nos estamos esforzando nosotros? ¿Cuánto estamos haciendo por la predicación del evangelio? Nos esforzamos en hablarle. Yo recuerdo a alguien que se había propuesto en su corazón nunca irse a dormir sin haberle hablado a alguien del evangelio. Y me llamó la atención su trato que había hecho con Dios. Y a veces le llegaba la noche y no había tenido la oportunidad y buscaba a quién hablarle del Señor. Un interesante trato con Dios. No que nosotros lo tengamos que hacer así. Pero recuerdo a esta persona que él había propuesto en su corazón y decía: no me voy a acostar si no le he hablado a alguien de Jesucristo. Y buscaba a quién hacerlo. Si salía la oportunidad, le hablaba, y si no, él mismo lo buscaba. Interesante la manera en que él había decidido no dejar pasar un día sin hablar del Señor Jesucristo a alguien. Quizás usted y yo no lo hagamos así. Pero ¿qué de todas las personas que han venido a nosotros con alguna necesidad, con algún problema? Algún compañero de trabajo que se te acercó por ahí y sabe que eres cristiano y no le dijimos nada. No le dijimos que somos cristianos. A duras penas sabe que vas a una iglesia. No. Esa gente hay que hablarle del Señor. No por gusto estamos en el mismo trabajo. No por gusto estamos en la misma escuela. No por gusto estamos en el mismo lugar, en el mismo complejo de apartamentos. No por gusto estamos ahí. Dios nunca hace nada al azar. Donde Él te planta y donde Él te ubica es porque Él tiene un propósito en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Lo importante es que usted y yo lo entendamos y lo recibamos de parte de Dios. Si usted está en este país, no está por gusto. Si usted está en el trabajo que está, no está por gusto. Si usted está en el complejo de apartamentos o en el lugar donde vive, no está por gusto. Dios te plantó ahí para que tú seas luz en ese lugar. Denle un fuerte aplauso al Señor, sí, Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 2. Tanta era la necesidad que Pablo tenía en predicar el evangelio que él trataba de transmitírselo y trasladárselo a su discípulo Timoteo. Y por supuesto, Pablo tuvo muchos Timoteos, muchos discípulos a su lado. Segunda de Timoteo 4:1, oiga las palabras que el apóstol Pablo usa. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina.
¿Se da cuenta las palabras que usa Pablo? Son palabras muy, muy interesantes. Te encarezco delante de Dios. Eso es como decirle, mira, delante de Dios te estoy diciendo esto. Y pongo a Dios por testigo lo que te estoy diciendo. Eso es lo que está diciéndole Pablo. Te encarezco delante de Dios. Te pongo delante de Dios que lo que ahora te voy a decir es verdad. Y hay de ti si no me pones atención. Eso es lo que está diciendo Pablo. Te encarezco. Y después usa otra frase que es más tremenda, porque le recuerda que ese Dios delante del cual le está hablando es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos cuando Él venga. Como diciéndole, Él te va a juzgar, hermano. Mire al hermano que tiene a la par, mírelo a los ojos y dígale, Dios nos va a juzgar. Algunos no lo quieren ver al otro, ¿eh? Pero esa es la verdad, hermano. Esa es la tremenda realidad. Que el Dios que nos ha llamado para ser salvos por su misericordia también nos pedirá cuenta de lo que hacemos con lo que Él nos ha dado. No, por favor, yo no estoy hablando, no, por favor no me vaya a malinterpretar. Yo no estoy hablando de que vas a perder tu salvación. No estoy hablando de que te van a echar al infierno porque no predicaste. No. Si eres salvo, Dios no te va a quitar la salvación. Pero si eres realmente salvo. Pero las evidencias de la salvación se ven y se miran. Las evidencias de la salvación es que uno busca la santidad de Dios. Las evidencias de la salvación es que uno deja atrás su pasado y el pecado. Las evidencias de la salvación es que uno le dice a Dios, Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué quieres que yo haga? Esas son las evidencias de la salvación. Entonces note, debes de saber, pero mire quién, el apóstol Pablo, a quién se lo está diciendo. A Timoteo, un hombre salvo, por supuesto, un hombre llamado al ministerio, llamado a la predicación, y le dice, Timoteo, debes de saber que el Señor nos va a juzgar. A los vivos y a los muertos nos va a juzgar por lo que hicimos estando en el cuerpo, en la tierra. Si usamos bien lo que Dios nos dio, los talentos, los dones que Dios nos dio, si usamos bien los recursos que el Señor puso a nuestro alrededor, si usamos bien a la familia que Dios te ha provisto a tu vida, hermano, esa familia que Dios te ha dado, si eres hombre, tú eres el que vas adelante de ellos. Y eres el que debes de guiar a esa familia. Y vamos a dar cuenta de eso también. Ya no oí amenes. Aleluya. Ese es el deber. Ese es el deber de predicar, de hablar del Señor. Yo voy a terminar casi. Tercer punto. Las consecuencias de no predicar. Es decir, las consecuencias de no decir nada, de no hablar. Solo vino a mi mente dos pasajes que encontré en la Biblia de dos personajes que trataron de evitar la predicación en sus vidas. El más famoso de ellos, Jonás. Ay, Jonásito. ¿Habrán Jonases aquí? Yo espero que no, hermano. Yo espero que no haya ni uno de esos. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Mire lo que dice. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y
predica contra ella. Porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, oiga hermano esto, y Jonás se levantó listo y preparado para hacer el trabajo de Dios. No dice así, ¿va? Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Este es el ejemplo más clásico que existe en la Biblia, hermano, de aquellos que quieren evitar hacer la voluntad de Dios, de aquellos que quieren evitar hacer el trabajo de Dios. Sí, Jonás era profeta, sí, Jonás era un hijo de Dios, llamado por Dios. Pero cuando lo llamaron a predicar, dijeron, mira Jonás, tengo un trabajito para ti, por favor. Te vas y vas a predicar allá a Nínive. Y les vas a ir a decir, mire, hasta el mensaje le dieron. Hasta el mensaje, mire qué fácil es predicar. Hasta el mensaje te van a dar. No tienes que agregar nada tuyo. Dios tiene el mensaje para cada persona que necesita. Si Dios te manda al primo, Dios te va a dar la palabra para el primo. Si Dios te manda a algún familiar, Dios te va a dar la palabra para ese familiar. Dios siempre tiene una palabra para aquellos que lo necesitan, pero quiere usar tu boca y mi boca para hablárselos. Pero allá está Jonás. Decide, yo a esos me caen mal, esos ninivitas. Mal me caen. ¿Yo qué voy a andar predicándoles a esos? Si han sido malvados, hijos del diablo, incircuncisos, al infierno se van a ir. Como que nos pusieron a juzgar a nosotros. A nosotros no nos han llamado a señalar quién es salvo y quién no es salvo. No nos han mandado a señalar quiénes van para el infierno o no. Eso lo sabe Dios. Nuestro trabajo es predicar el evangelio de Jesucristo a toda criatura, a toda persona, a toda raza, a los que podamos, hermano. Bienaventurados los jóvenes o los muchachos o los adultos que saben hablar bien el inglés. No deberíamos de tener miedo de hablarles a las personas que hablan inglés. No deberíamos. ¿Por qué? Si son lo mismo, tienen carne y hueso. Otro color nada más. Un poquito cherches algunos. Aleluya. Y chelitos pues, vaya. ¿Verdad? De diferente color. Pero carne y hueso. No son diferentes a nosotros. En absoluto. Y sobre todo si tú tienes al Dios eterno en tu corazón, no eres menos de nadie. Dígalo conmigo, yo no soy menos que nadie. Y no, esto no es psicología. No, esto no es psicología. No. Si tienes a Cristo en tu corazón, tú eres valioso para Dios. Porque vales la sangre preciosa del Cordero de Dios. Por favor, no vaya a andar diciendo allá afuera, yo no soy menos que nadie, no soy menos que nadie. El hermano pastor nos dijo, no, eso es solo para la predicación. Eso no es psicológico, no lo vaya a andar repitiendo por ahí. No. Lo que usted debe de saber es que usted es hijo de Dios y salvo por la misericordia del Señor y por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, podemos hablarle del Señor a todos los que lo necesitan, pero allá va Jonás, agarra para otro lado. Y esto es lo tremendo de las consecuencias, porque si tú no quieres hacerlo, hay dos opciones nada más. Dos opciones. La primera es que Dios se busque otro, como lo iba a hacer con Elías. Señor, solo yo he quedado. No te preocupes, Elías, tengo 6,000 o 7,000 hombres que pueden hacer tu trabajo. Bueno, entonces sí me anoto. Dijo Elías al final, ¿verdad? Lo tomaron a Elías para que hiciera el trabajo.
Esa es la primera opción. La otra opción es que te trae un pescado, hermano. Un pez como a Jonás. Te traguen y te vayan a expulsar exactamente en el lugar donde Dios quería que comenzaras tu trabajo. Allá va Jonás, hermano, en el barco, y aparece una gran tempestad. Y todos los que están ahí en el barco, incluyendo el capitán, empiezan a decir: algo está pasando, esto es extraño. El capitán mire, hermano, mire, y era inconverso, fíjese, hermano. Y rápido entendió que lo estaba pasando era algo espiritual, porque dijo: esto no es normal, esto nunca me ha pasado, yo soy capitán y he hecho esto. No, aquí lo que pasa es que alguien ha desobedecido a un Dios. Eso fue lo que dijo. Usted lo puede leer en la escritura. Alguien va desobedeciendo a algún Dios. Y le preguntó a todos de qué Dios eran, de qué Dios era. Y vos de qué sos, de dónde sos. Yo soy de los de Egipto, yo soy de los de la culebra, yo soy de los de no sé dónde. Y no hallaban a quién. Y de repente hallan a Jonás dormido, hermano. Allá abajo estaba dormido. ¿Y tú qué estás haciendo aquí, dormilón? Eso no lo dije yo, lo dice la Biblia. Pero les llaman dormilones a los que no están haciendo el trabajo. Conmigo. Y entonces, levántate tú, dormilón, ¿qué estás haciendo aquí? Mira que nos vamos a ahogar y que no sé qué. Y el Jonás, pero así de volada: yo soy el culpable, les dijo. Bien sabía, hermano, yo soy el culpable. ¿Por qué? ¿Por qué decís? Es que yo no voy haciéndole caso a Jehová. Échenme a mí al mar, dijo. Él pidió, hermano: échenme al mar y van a ver que todo esto se va a calmar. Con gusto, dijo el capitán. Ahorita te echamos. Agarraron a Jonás y lo fueron a lanzar al mar. Según Jonás dijo: aquí en las aguas voy a reposar. ¿Qué si ya lo estaban esperando así? Mira, la gran hocico que tenían abierto. El pez estaba esperando a Jonás y se lo tragó. Ya usted sabe la historia, ya no le digo más de la historia. Pero necesitas pez tú, hermano, para hacer el trabajo de Dios. Necesitas que te trague el pez para empezar a hacer algo. Son las consecuencias de no obedecer la voz del Señor. Dele un aplauso al Señor si se anima. Bueno. Y número 2, el segundo personaje que yo encontré en la Biblia que se estaba resistiendo a predicar el evangelio era un profeta llamado Jeremías. Acompáñame. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Jeremías se cansó de ser la burla del pueblo de Israel. Jeremías se cansó de que lo insultaran, lo ridiculizaran. Y entonces él usó estas palabras. Jeremías 29 dice: y dije: no me acordaré más de él. Está hablando de Dios. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías era un profeta del Señor, hermano, buenísimo. Pero habían 2 razones por las que el pueblo de Israel se burlaba de él. Primero, porque la manera en que él predicaba, él gritaba, daba voces, hermano, daba gritos. Y entonces los israelitas se burlaron de él.
este Jeremías, ahí viene otra vez este Jeremías gritón, cállenlo ya, y se burlaban. Segundo, por lo que predicaba, porque predicaba con grito, con violencia, lo que iba a venir, violencia y destrucción para Israel. Y los demás decían, no hombre, si no nos pasa nada, nada está pasando, que solo de maldiciones habla, solo de destrucción. Y entonces empezaron a burlarse de Jeremías, empezaron a señalarlo y a aislarlo y a no hacerle caso ni nada. Y entonces Jeremías, hubo un punto en el que se sintió tan mal que le empezó a decir al Señor, Señor, ya me cansé de ser la burla de esta gente, yo mejor ya no les predico, yo ya no le hablo. Ese es mi primo, ¿cómo habla de mí? A saber si usted ha dicho eso. Esa es mi hermana, no cree en nada, se va a ir al infierno, hay que se vaya pues. No, tranquila, tranquila, no se altere. Dios tiene un propósito. Hay gente que le hemos hablado y hablado y no hace caso. ¿O no es cierto, hermano? Y se siente uno mal. Dice, yo ya no le hablo entonces. Hay que ver qué hace. Jeremías. Te van a decir Jeremías. Pero dice que Jeremías de repente, dice que trató de detener la predicación, pero empezó a sentir el fuego del Espíritu adentro, el fuego del llamado de Dios. Y dice que lo quiso sufrir, quiso aguantarlo, pero no pudo, porque el fuego de Dios estaba metido hasta los tuétanos de los huesos. Si tú eres verdaderamente cristiano, hermano, el Espíritu del Señor no te va a permitir que te alejes. No te va a permitir, hermano, que dejes de hacer lo que tienes que hacer. No te va a dejar el Espíritu. Te va a estar acosando Dios hasta que lo hagas. Te va a perseguir Dios. Y a veces, hermano, yo en las noches siento que me asustan, a saber si es Dios que no te deja dormir. Y uno diciendo que es el diablo. A saber si es Dios que quiere que ores. A saber si es Dios que te quita el sueño para que te levantes, hermano. No dormilón, no. Que te levantes y empieces a orar. Saber si Dios quiere, hermano, inquietarte y que lo busques. Dios inquieta de muchas maneras la vida de aquellos que son llamados de Dios o que son hijos del Señor. Jeremías no quería y trató de aguantarlo, pero no pudo, porque nadie puede contra el Espíritu de Dios, hermano. Nadie puede. Nadie de nosotros humanamente puede soportar lo que Dios hace a veces con nuestra vida. No sé si has entendido ya que nuestra labor en la tierra no es pasar el tiempo, sino hablar de nuestro Salvador, Jesucristo. Lo quieras hacer o no lo quieras hacer, en su momento el Señor te va a inquietar para hacerlo, pero mejor si lo hacemos voluntariamente. Porque si lo hacemos voluntariamente, recompensa tendremos. Y si lo hacemos a la fuerza, vaya, pues tanto que molesta el hermano Balmore que tengo que hacer algo. Y pues ni modo, voy a llenar eso que está ahí en Church Center, lo voy a llenar. Vaya pues, me voy a meter a hacer algo. Vean, todos los cultos lo dice el hermano. Aleluya. Lo vas a hacer a la brava. Y va a servir en la iglesia, pero no vas a tener recompensa. Ese es mal negocio, hermano. Es mal negocio. Yo te sugiero que mejor lo hagas voluntariamente y con gozo, para que en el cielo te abran una grande entrada al reino eterno.
Denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor, yo ya terminé. Quiero invitarlo esta noche a que le digamos al Señor, yo quiero hacer una oración especial esta noche. Quiero pedirle al Señor que de la misma manera que al apóstol Pablo le pusieron la necesidad impuesta, que ya le expliqué qué significa. La necesidad impuesta es la aceptación voluntaria del llamado de Dios. Y entonces Él pone en el corazón pone esa carga de hacer su obra y de hacer su trabajo. Yo quiero orar por eso hoy. Que el Señor ponga esa necesidad en ti, como la puso en mí, como la puso en miles y millones de cristianos alrededor del mundo. Que no sientas una carga trabajar para Dios, que sientas un deleite servirle al Dios eterno. Cierra tus ojos un momento. Aleluya. Y mientras esas notas suenan, yo quiero pedirle al Señor que usted y yo abramos nuestro corazón y le digamos, Señor, pon en mí esa necesidad. Así con tus ojos cerrados. ¿Habrá alguien que le quiera hacer esa oración a Dios? Señor, pon en mí la necesidad. Véngase adelante. Véngase adelante conmigo. Aleluya. Pon la necesidad de hablar de ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Señor, oramos esta noche para que esa necesidad de tu Espíritu venga a nuestros corazones. Podamos sentir el deseo y el anhelo de hacer tu obra. Porque para eso nos llamaste. Y para eso nos has dejado aún en la tierra. Para que tu obra sea hecha. Pon en nosotros el deseo de predicar tu palabra. Pon en nosotros el deseo de hablarle de Jesucristo a aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesús. Sea una necesidad impuesta por tu Espíritu. Sea, Señor, de gloria en gloria tu palabra te veo, mostrando tu gracia en nuestra vida. te conozco. Yo quiero saber más En el nombre de Jesús. mi Dios. Levanta un momento tus manos. Dile, Señor, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí, Señor. Moldéame a tu imagen.
Haz tu obra maravillosa en mi vida, Jesús. De gloria en gloria Aleluya. te veo. Habla con Dios, hermano, habla con Dios. Cuando más te conozco, Dile, Señor, quiero conocerte quiero más. saber más de ti. Quiero hacer lo que tú quieres Mi Dios, en mi vida. cuán buena alfarero. Quiero hacer tu bendita voluntad, Señor. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero ser más como Sí, mi Dios. tú, ver la vida como tú, saturarme de tu Satúranos de tu espíritu, Señor. y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Una vez más, dile al Señor con todo tu corazón: Quiero ser, yo quiero más ser como tú, Jesús. ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Una última vez, dile: quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Padre, gracias, Señor, te damos por recordarnos el propósito principal de que tu iglesia está en esta tierra, Señor. Para adorarte, para buscar tu rostro, pero también para predicar tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, como ministro del cielo, yo te ruego que pongas en la vida de cada uno de tus hijos, pongas la necesidad de hablar de ti, de hablar de nuestro Salvador, de hablar de Jesús,
de hablar del mensaje restaurador de almas. Y ese eres tú, Señor. Pon en nosotros la necesidad, la valentía, la gracia para poder predicar este evangelio. Todo lo pedimos, Señor. Todo lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.